Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. A fin de junio termina la campaña de adhesión como miembros adherentes con un bonus especial. Ya más de 8 suscriptores se han sumado, así que bueno, todavía faltan unos días para cerrar esa campaña. Les comento el presente ejemplo. Vamos a desarrollar la verificación de la capacidad de carga de una columna de acero armada. En el video anterior presenté dos ejemplos de perfiles simples, no armados, según el método LRFD, bajo el supuesto que la columna es existente. Supongamos que nos consultan respecto de si tal columna con tales condiciones geométricas de perfilería y de borde puede soportar un incremento de carga. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo completo. En el video de teoría de clases metálicas hay una clase extensa de columnas armadas con también ejemplos de aplicación. Yo no voy a repetir la teoría, simplemente columnas armadas son columnas compuestas por dos o más elementos vinculados mediante presillas que pueden tener configuraciones horizontales equidistantes a una distancia L1, chapitas soldadas, con las condiciones adecuadas, como ven en el puente abajo a la derecha, para cumplir con la función de que trabaje ambos perfiles como una unidad. O bien, para estructuras de menor porte, pueden ser las columnas armadas conformadas por ejemplo, 4 perfiles hierro-ángulo, con el sistema de enrejado de presillas, que habitualmente son hierro-ángulo también, como vemos en el dibujo superior a la derecha. Este tipo de elementos presentan cuando menos 5 posibilidades de falla, ¿sí? Descontando las fallas de las vinculaciones de las placas de anclaje, pandeo global de la columna actuando como un conjunto, que sería lo deseable, pandeo local de un tramo del cordón, como en B, falla de un elemento de la conexión por una deficiencia en la unión, falla de los medios de unión de las conexiones a los cordones, ¿sí? Como vemos en D. En C sería el pandeo localizado de una diagonal, por ejemplo. Y en E, un caso particular que sería para columnas de grupo 4 o 5, la distorsión transversal de la sección. Este tema se trata en el reglamento CIRSOC 301-2005 en el capítulo E, en la sección E4, pero particularmente lo que más nos va a interesar es lo que trata en el apéndice. En términos generales se definen 5 grupos de columnas armadas, como ya lo vieron oportunamente en la teoría, y también en la teoría dijimos que en nuestro medio los grupos de columnas armadas más utilizados son los grupos 4 y 5, ¿sí? No tanto los 1, 2 y 3. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo de columna armada tipo grupo 4. Tenemos repaso, grupo 5 y grupo 4. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El grupo 4, las presillas trabajan esfuerzos axiles, compresión y tracción. En el grupo 5, las presillas trabajan a flexión y corte, ¿sí? Hay que diseñarlas para tal situación y por ende hay que verificar los cordones para las cargas axiles y aparte un momento flector asociado con la transmisión de fuerzas de la presilla. La vinculación es más rígida con el grupo 4 que con el grupo 5. El grupo 5 se presta más a perfiles que estén relativamente cercanos uno al otro. El grupo 4, que puede estar conformado no por 2 hierro ángulos en cada cara, sino por un UPN en cada cara, por ejemplo, se presta más a perfiles que estén más distanciados. Se define un eje material, que es el eje que corta los miembros de acero, como el horizontal, y un eje libre, ¿sí? Hay, en la columna de la izquierda hay un eje material y un eje libre, en la columna de la derecha ambos ejes son libres. El procedimiento alternativo es válido, el procedimiento que vamos a ver del apéndice E, cuando las barras armadas cuentan con 2 cordones
con sección uniforme y con enlaces uniformes en toda su longitud. Siempre que aplicamos un método de análisis tenemos que ver qué condiciones o qué hipótesis plantea el mismo para ver si es de aplicación a un caso concreto. Entonces, en este caso suponemos una barra biarticulada con carga axil, influye en las tensiones residuales y también en la capacidad de carga va a influir la excentricidad inicial es cero. Yo esto lo desarrollo muy rápido porque se supone que es conocido, es un ayuda a memoria nada más, porque ustedes pueden ir al video de columnas armadas y a otros videos explicativos que desarrollan el tema teórico en detalle, que están contenidos en este canal. Entonces, por ejemplo, se supone que la deformación inicial, excentricidad inicial de la columna es del orden de la luz sobre 500, ¿sí? En general, en una barra armada, la influencia de las tensiones residuales es menor y podemos despreciar. Se trata de un procedimiento, el que vamos a plantear, no de diseño, sino de verificación de la resistencia local de los cordones, donde los mismos van a estar sometidos a solicitaciones de segundo orden resultantes de considerar la barra armada bajo una deformación o imperfección inicial E0 igual a la altura de la columna sobre 500. H sería la distancia entre baricentros de los perfiles de los cordones, ¿sí? Entonces, en tal caso, va a aparecer una carga axil P última y un momento ms, aunque no haya momentos exteriores de cálculo, generado por los esfuerzos de segundo orden que se va a distribuir como un par de fuerzas. En un cordón estará actuando un esfuerzo P última sobre 2 menos ms sobre h. ms dividido h, la distancia entre baricentros, son dos fuercitas que lo equilibran. Y en el otro cordón será la sumatoria PU sobre 2 más ms sobre h, ambas de compresión. Será naturalmente la situación más desfavorable. El momento de segundo orden se obtiene por amplificación del momento de primer orden P por E0. De esta forma, transformamos un problema de inestabilidad en un problema de resistencia. Utilizamos la carga crítica de Euler P sub Cm, obtenida a partir de la esbeltez modificada por la pérdida de rigidez de los enlaces lambda m, y considerando la longitud efectiva de pandeo de la barra armada. Tengamos en cuenta que si los perfiles estuvieran vinculados a lo largo de sí mismos, soldados, por ejemplo, los dos UPN del puente que vimos en el video anterior, hace 2 videos atrás, ese es un perfil único, una barra única. Cuando los perfiles se vinculan entre sí en puntos discretos, hay una pérdida de resistencia con respecto a los perfiles vinculados solidariamente, por ejemplo con cordones de soldadura. Y eso se cuantifica a través de la esbeltez complementaria lambda m. Entonces, en resumen, el enfoque aproximado para barras tipo 4 y 5 es: el pandeo global del elemento se evalúa como un problema de resistencia y a partir de una deformación inicial supuesta de 0, que es diferente para cordones que para presillas, se verifica la resistencia local de los cordones. Las expresiones de lambda m se reflejan a través del lambda 1, que es una variable que expresa la rigidez a corte del enlace, asumiendo los nudos articulados, ¿sí? Las presillas articuladas en los cordones. Es aconsejable que el ángulo de la celosía esté comprendido entre 30 y 60 grados. Para verificar el pandeo alrededor de los ejes libres, la barra armada se va a dimensionar entonces incorporando una imperfección geométrica equivalente que consiste en una deformación inicial E0 no menor a, para cordones, como les dije, K por L sobre 500, y para elementos de enlace K por L sobre 400. Como se suponen el valor de articulados, K vale 1. Repasando entonces, vamos a tener uno de los cordones que va a estar solicitado un esfuerzo P última 1 igual a P última, la carga mayorada actuante sobre la columna, dividido n, donde n son los cordones. Si son 2 UPNs, dividido 2. Si son 4 hierro ángulos, dividido 4. Más ms dividido n1 por h. H es la distancia entre baricentros y n1 es la cantidad de perfiles que conforman un cordón. Si el cordón está conformado por un UPN, es
N1 es 1. Si está conformado por dos hierroángulos, N1 vale 2. P1 último sería la solicitación última que se considera por efecto de las cargas y los fenómenos de segundo orden sobre la barra. Y se obtiene a partir de ms P último por E0 sobre 1 menos P último PCM y E0 K por L sobre 500. Hay otras, bueno, acá vemos el dibujo del centro básicamente, que sería como el ejemplo que vamos a tratar. La distancia entre el pase de las celosías se define como A y la distancia entre el baricentro de los cordones se define como H. Vamos a definir las variables A y H naturalmente. Si la columna es existente, obviamente, esas variables están definidas. Lambda 1 se define en función de la geometría adoptada para las presillas. Acá vemos cuatro diferentes posibilidades, donde AG es la sección bruta total de la barra armada y N0 es el número de planos de celosía. A sub D y A sub M son las secciones brutas de las diagonales y montantes en un solo plano. Entonces ahora sí desarrollaremos el ejemplo. El ejemplo es una verificación de capacidad de carga de una columna armada existente, que nos solicita el comitente ver si es factible incrementar la capacidad de carga a un valor X. El presente ejemplo fue desarrollado por mi colega docente, el profesor ingeniero Franco Belcaro, mi colega y amigo. Mi agradecimiento a Franco por permitirle presentarlo en el canal. Tanto con Hugo como con Franco solemos dictar cursos de extensión todos los años. Entonces, comenzamos con el ejemplo. Determinar la carga última de compresión del perfil que vemos, de la columna armada que vemos. Son dos perfiles UPN 200 con una distancia entre caras de 40 centímetros y una distancia entre baricentros del perfil de 35,98. Entonces, esta columna armada con presillas diagonales, como vemos en el dibujo, con una distancia A y un ángulo alfa, tiene la altura, la columna, de 5 metros. Se suponen condiciones de vínculo distintas según los planos. En el plano XZ, fíjense cuál es el plano XZ. Es el plano que pasa horizontal. La condición es empotrado libre y K vale 2. Y en el plano IZ, el plano vertical, la condición se asume empotrado articulado y K vale 0,7. Si yo tuviese que colocar esta columna para soportar un frente de chapa, normalmente la columna sería empotrada libre, donde golpea en la dirección X que golpearía el viento, y en la dirección de Y seguramente habría montantes y diagonales que reducirían la longitud de pandeo. Y esto es lo que estamos asumiendo en esta situación, ¿sí? Entonces, estos son los supuestos. Mi agradecimiento a Franco por permitirme presentar el ejemplo. Las características del perfil UPN 200 son las que vemos. Se pueden sacar de tablas. Rx y Ri son los radios de giro, I son los momentos de inercia, G es la sección, E sub I es la distancia del baricentro a la cara del perfil. Determinamos primero la carga última para uno de los planos principales y luego para el otro. La menor de las dos es la que condiciona el diseño del perfil. Entonces, la verificación alrededor del plano IZ, eje material, es directa. La longitud es 500 centímetros, la esbeltez es K por L sobre R, 0,7 por 500 sobre 770, 45,45 menor que 200. Obtenemos el valor de lambda C. Esto lo desarrollo rápido porque aparte acá se aplican los conceptos de elemento único, no se aplican los conceptos de barra. Entonces, a partir de determinar lambda C, 0,49 menor que 1,5, determinamos la tensión crítica de pandeo en el rango anelástico,
que nos da 212,5 megapascales, y determinamos la resistencia PN de diseño en este plano, F crítico por AG, que nos da 1368 kN, multiplicado por el factor de reducción 0,85, nos da 1163 kN. Esta es una de las capacidades últimas disponibles de la columna, ¿sí? En este plano. Tenemos que determinar, en este plano no funciona como columna armada, las presillas no trabajan. Cuidado con eso. Una pregunta de final muy habitual. Tenemos que determinar la capacidad de carga en el otro plano también, y la menor de los dos planos es la determinante. Verificación alrededor del eje libre, XZ. Acá hay que obtener primero el momento de inercia por Steiner, y luego el radio de giro de la sección compuesta, I sub I y RI. A partir de ahí podemos determinar la esbeltez lambda m, K por L sobre R sub m, que es igual a K por L sobre R sub 0 al cuadrado, L es la altura de la columna, acá es la condición de vínculo, más lambda 1 al cuadrado. Y lambda 1 depende de la configuración de las presillas que hayamos adoptado. Como es de paso simple, lambda 1 tiene esta expresión. Si repasan para atrás unas imágenes, van a ver la expresión de lambda 1 de la tabla. El perfil que utilizaremos como diagonal será tentativamente, después lo tendremos que verificar, un perfil de 2 por 1 octavo. En realidad, yo dije tentativamente, es el perfil que la columna está construida. 2 pulgadas por 1 octavo, vamos al campo, medimos y es el perfil que efectivamente vincula ambos cordones. La sección de ese perfil es 3,21 centímetros cuadrados, el ángulo es 60 grados, el paso, por lo tanto, A es 41,54 y la longitud de la diagonal, para evaluar el pandeo, es 41,54 centímetros. La esbeltez lambda 1, por tanto, nos da 16,24 y lambda m, la esbeltez modificada, para tener en cuenta el comportamiento de columna armada, nos da 58. Entonces ahora sí vamos a proceder por iteraciones. ¿Por qué? Porque P último es la incógnita, ¿sí? Nosotros queremos saber cuál es la carga última que soporta la columna, no es un dato de partida. Entonces, para determinar la resistencia de diseño se aplica la metodología del apéndice E. Cada barra de la pieza armada tendrá un esfuerzo requerido igual a P último 1 para la barra del cordón, igual a PU sobre N más MS sobre N1 por H. Como no se puede despejar en forma directa P último, lo obtenemos por tanteo, es decir, le vamos a dar un valor supuesto a P último y de ahí verificamos que se cumpla la igualdad en la ecuación anterior. Primeramente procedemos a calcular P último 1, con lo cual lo haremos igualando a P disponible 1. ¿Sí? La resistencia de diseño local a compresión de la barra es, P disponible es la tensión crítica de pandeo en función del lambda correspondiente, por AG la sección de ese perfil, por Φc el factor de reducción de resistencia. Lambda C1 es igual a L1, la distancia entre celosías A sobre R1, radio de giro menor en ese plano del perfil, por 1 sobre pi raíz de Fi sobre E. Me da 0,21, que es lo lógico. Estamos en el rango de pandeo anelástico, si no hay algo que está funcionando raro. La tensión crítica me da 230,6 megapascales y el P disponible, por lo tanto, es 631 kN. Vamos a realizar un primer tanteo y verificar si cumple la igualdad. Supongamos P último igual a 1200 kN. Este es el P último 1, ¿sí? Nosotros queremos determinar P último sobre la columna. Vamos a suponer que P último, que la columna puede soportar 1200 kN. Entonces, determinamos la carga crítica PCM, determinamos E0, la excentricidad accidental, calculamos MS y reemplazamos en la fórmula PU sobre N más MS sobre N1 por H,
que nos da 697 kN, que difiere del 631 anterior. No se cumple la igualdad, por lo tanto realizamos un nuevo, digamos que no vamos a llegar a la igualdad precisa, ¿no? Exacta sería. Vamos a llegar a un número cercano. Consideramos que no hay cercanía todavía, no es admisible la diferencia. Entonces, iteramos, colocamos P último igual a 1150 kN, operamos de la misma forma y obtenemos que la expresión nos da 667 kN, que todavía está relativamente lejos de 631. Procedemos por tercera vez con un nuevo valor, P último 1090 kN. Reemplazando, ms me da 30,66 kN y el valor de la expresión es 630,2, que sí podemos asumir que es el valor correcto, está muy cercano a 631. Por lo tanto, la conclusión de esto es que analizando las cargas últimas en ambos planos, la carga última en este plano es 1090 kN y como es menor que la del plano XZ, la resistencia última de la columna, la capacidad mayorada de carga máxima de compresión de esta columna existente, va a ser 1090 kN. Sería la respuesta a brindar el comitente. A partir de ahí habrá que desarrollar el análisis de carga que conlleva que la carga P última sea 1090 kN en un problema real. Bueno, acá cerramos lo que es la presentación de la verificación de una columna armada para complementar el video anterior que eran perfiles simples. Gracias.